Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Después de varias semanas dejando vídeos de muebles grandes o conjuntos de varias piezas, esta semana os traemos algo pequeño. Os queremos enseñar cómo recuperamos esta mesita de noche o mesita auxiliar. Como podéis observar, está bastante necesitada, tiene el mármol muy feo, está arañado, tiene manchas y la parte de madera, tanto interior como el exterior, no está mejor. Este es un mueble antiguo que fácilmente tiene sus 100 años, lo que no significa que sea valioso, que mucha gente cree que porque algo tenga muchos años automáticamente vale mucho y no es así, y menos en el estado en el que está esta mesita. Pero vamos a hacer que se cambie, vamos a darle un buen cambio de imagen y vamos a recuperarla para que vuelva a lucir espectacular y como nueva. Lo primero que voy a hacer es quitar los herrajes. El de la puerta se quita fácilmente, el del cajón es imposible de quitar porque va embutido. Para quitar ese herraje tendría que arrancarlo de la frente del cajón. No me interesa, lo dejaré puesto. También voy a desmontar la puerta, aunque luego para hacer el acabado me viene bien que esté colocada en su sitio, pero es verdad que para limpiar bien todo el interior mejor que la puerta esté quitada, así que la voy a quitar. La balda que tiene en el interior está fatal, luego le haremos una balda nueva. Con la puerta desmontada podemos acceder más fácilmente al interior y podemos manejar mejor lo que es la mesita o la estructura de la mesita en sí. La vamos a limpiar muy bien, vamos a aspirarle el polvo y con un trapo, agua templada y un jabón neutro la vamos a lavar en profundidad. Mientras limpiaba la mesilla he visto que tiene zonas donde tiene suciedad acumulada, pero mucha suciedad. Esto en realidad es cera. A este mueble se la ha estado nutriendo con cera a lo largo de los años. Lo que pasa es que llega a un punto que la cera ya no se absorbe y se queda pues como una capa. Además, esa capa atrapa otro tipo de suciedad como polvo, grasa de las manos de abrir y cerrar. Entonces lo que voy a hacer es primero rascar toda la superficie para eliminar lo máximo posible de esta película de grasa que tiene. Esto con la lijadora eléctrica o incluso con una lija de mano es muy difícil, por no decir imposible de quitar, porque la grasa se quedaría adherida a la lija y la embotaría. Así que con el rascador voy a eliminar todo lo que pueda. Con la superficie limpia y después de rascar todo lo que se soltaba, llega el momento de hacer reparaciones.
Básicamente son reparaciones de chapa. Estructuralmente la meseta está bien conservada, pero la chapa tiene zonas bastante dañadas, principalmente por la zona inferior. Como este mueble os adelanto ya que va a ser pintado, le voy a colocar masilla. Me es indiferente el tipo de masilla, lo único que necesito es que nivele lo que son las zonas que tienen chapa de las que no la tienen, para que una vez pintado no se note ese pequeño escalón. Aplico la masilla, la dejo secar muy bien y a continuación sí paso a lijar toda la mesita para alisar la zona donde he aplicado la masilla y lo demás para terminar de eliminar este acabado antiguo que tiene. Y después de lijar, la mesita está casi lista para empezar a imprimir, pero antes me faltan dos pasos. Uno de ellos no lo he grabado, que ha sido aplicar un preventivo anticarcoma sobre todas las superficies, pero antes del anticarcoma lo hemos lavado todo muy bien con alcohol. Esto sirve para eliminar restos de polvo del lijado y por otro lado para terminar de eliminar algún resto de suciedad que todavía pueda quedar sobre la superficie. Finalmente llega el momento de empezar a imprimir. En este caso necesito obligatoriamente imprimir, no es un paso opcional, es obligatorio. Y segundo, no me vale cualquier tipo de imprimación, necesito que sea una imprimación anti-manchas o anti-taninos. Os explico por qué. Lo primero, como podéis observar, tiene un tono bastante oscuro la madera, y esto es por dos factores. Por un lado, el tipo de madera en sí, que creo que es una madera de castaño, y por otro lado porque tiene un tinte que se ha impregnado. Entonces, si yo no le aplico una imprimación, la pintura se me va a manchar, porque este tinte seguro que va a dejar manchas, principalmente porque voy a pintar en un tono claro. Si yo aquí coloco una imprimación normal, una imprimación universal, o directamente no imprimo y pinto por encima, lo más probable es que a la primera mano de pintura me empiecen a aparecer manchas amarillas. La forma de evitar eso es que la imprimación sea específicamente una imprimación anti-manchas. Al igual que os dije antes que la masilla me valdría cualquier tipo de masilla, en este caso no me vale cualquier tipo de imprimación. Voy a aplicar una mano de imprimación y veo cuando se seque. Si me aparecen muchas manchas, daré una segunda mano de imprimación. Si no aparecen, pues con la primera mano suficiente. Forma de aplicación muy sencilla, con el rodillo, y para las zonas más pequeñitas donde el rodillo no llegue bien, puedo llegar a utilizar un pincelito o una brocha pequeña. Al contrario de lo que me esperaba, no han aparecido apenas manchas, con lo cual una mano de imprimación ha sido suficiente. Está bien seca, con lo cual ahora puedo empezar a pintar. Para pintar voy a utilizar como habitualmente pintura a la tiza de la marca Vintage Paint, y en este caso voy a necesitar tres tonos distintos porque voy a hacer una especie de degradado, no va a ser un color liso. Voy a utilizar este tono cremita que veis aquí, que es el Vintage Cream, y lo voy a aplicar en la parte exterior. Luego en el centro voy a aplicar un tono mucho más clarito, un blanco. Los voy a mezclar entre ellos para crear ese efecto difuminado, y por último voy a utilizar un tono un poco más oscuro para dar un poco de sombra. Lo voy a aplicar solo por las esquinas y por los bordes. Forma de aplicación de la pintura. Fijaros que la aplico dando como pequeños golpecitos.
Esto me sirve, por un lado, para crear una ligera textura y por otro lado, para que los colores se mezclen mejor entre ellos y no se note dónde empieza uno, dónde termina el otro. Voy a hacer esta técnica sobre toda la mesita, en los laterales y en la puerta, también en el cajón. Como podéis ver aquí, para hacer este acabado necesito que todas las partes estén en su sitio, por eso que la puerta, aquí me he peleado muchísimo con ella porque no estaba colocada la bisagra y finalmente he optado por colocar la bisagra y fijarla en su sitio, porque si la pinto por separado perdería la noción del todo, no podría hacer bien el degradado. Así es como se ve la mesita después de aplicar primera mano de pintura. Ahora voy a esperar a que esa mano de pintura se seque muy bien y daré una segunda mano. Como habitualmente entre mano y mano de pintura pasaré con una lija. En este caso no es tanto para que la superficie quede lisa, porque en realidad quiero que tenga una pequeña textura, pero sí es verdad que lijando lo que hago es que los colores se mezclen más aún entre ellos y se vea el degradado mucho más natural o mucho más uniforme. Para aplicar la segunda mano de pintura voy a repetir los mismos pasos. Voy a empezar por el color cremita, por el exterior, aplicando la pintura dando pequeños golpecitos. Fijaros que utilizo un pulverizador con agua. Esto también sirve para ayudar a que la pintura se mezcle mejor. Los que trabajáis con pintura a la tiza sabéis que hay veces que se queda un poquito espesa y utilizando un pulverizador con agua es la forma de que se aplique de forma muy suave y se mezcle además muy bien. Siempre que se realice este tipo de técnicas de gradado o mezcla de colores, hay que tener en cuenta que es imprescindible tener varias brochas o varios pinceles. Como mínimo hay que tener uno para cada color. Si se utilizan dos colores, dos pinceles, tres colores, tres pinceles, uno para cada color. Y aparte, si los colores que vamos a utilizar son colores muy dispares, como por ejemplo se me ocurre un azul y un amarillo. Es también recomendable tener una brocha más que sirva solo para hacer la mezcla de esos dos tonos. En este caso, los colores que estoy utilizando se parecen mucho entre ellos, con lo cual con un pincel o una brocha para cada uno de ellos es suficiente. Aquí está la mesita con la segunda mano de pintura, ya está bien seca, con lo cual paso con una lija finita para eliminar cualquier pequeña imperfección y para que terminen de mezclarse bien los colores, y la mesita estaría lista para seguir decorando. Para decorar la mesita voy a empezar en este caso por pequeños detalles. Utilizando pintura dorada voy a pintar los bordes o el pequeño resalte que forma el bastidor de la estructura, no sé muy bien cómo llamarle. Es una línea muy finita y se verá muy discreto, pero quedará un detalle muy bonito. Lo voy a hacer con un pincelito fino. Lo bueno es que al utilizar esta pintura, que es una pintura al agua, si me salgo de la línea, esa pintura la puedo eliminar fácilmente antes de que se seque utilizando un trapito húmedo.
Voy a pintar tanto los laterales como la puerta y con esta misma pintura también voy a pintar el tirador del cajón que no sé si recordáis, no lo hemos podido quitar porque está ahí como embutido. Así que eso también lo pintaremos. Y por último, y para finalizar con estos pequeños detalles, vamos a utilizar también el mismo tono dorado y con él vamos a pintar el borde del cajón y el borde de la puerta, alrededor de la puerta. Hay que tener en cuenta que para estas zonas más grandes, como puede ser el tirador o los bordes del cajón y de la puerta, necesitaremos 2 o 3 manos de pintura. Esto es una pintura normal, como si fuera pintura a la tiza. La diferencia es que tiene el tono dorado. Cuanto más manos se apliquen, mejor cobertura va a tener. Y la mesita está lista para pasar al siguiente paso. Voy a seguir usando la misma pintura dorada, pero en este caso voy a hacer un stencil. Voy a utilizar esta plantilla pequeña y me voy a ayudar de un adhesivo en spray reposicionable para pegarlo. Al ser una plantilla tan pequeña, va a funcionar muy bien. Este spray se pulveriza sobre la superficie. Se deja reposar un par de minutos para que se evaporen los alcoholes y se coloca sobre la superficie. ¿Qué va a pasar? Que se va a quedar pegado sin dejar residuos y luego se puede levantar y volver a pegar en otro lado. Se queda temporalmente como autoadhesivo. Esto funciona muy bien en los stencils. A la inversa lo utilizamos para hacer stencils de pan de oro, pero eso es otro vídeo. Aquí, como veis, dejamos evaporar el alcohol, lo colocamos sobre la superficie y ya podemos hacer el stencil. En este caso voy a utilizar una esponjita, un pincel de este tipo esponja. Os quiero comentar, yo aquí quiero hacer un patrón un poco aleatorio, no quiero que se vea perfecto. De hecho, quiero que dé la sensación que ha sido algo como pintado a mano. Entonces, no me preocupa que en algunos sitios la plantilla se haya como salido o haya demasiada acumulación de pintura, mientras que en otros sitios apenas se note el stencil. Eso, que sea como algo envejecido, no algo que hemos hecho ahora. Este stencil lo voy a aplicar tanto en los dos laterales como en la puerta, en el frente de la puerta. Así es como se ve con este patrón aleatorio. He dejado que secara muy bien la pintura y ahora voy a lijar. Utilizando la lija voy a difuminar aún más o a borrar aún más el stencil en algunos sitios. La idea, ya os la dije, es que parezca que es un stencil bastante antiguo y que se ha ido desgastando con el paso del tiempo. Una vez tengo concluido el stencil, voy al último toque de esta decoración, que es aplicarle un transfer. Voy a utilizar este transfer floral que ya he utilizado también en alguna otra ocasión y voy a colocar
las flores, una en el frente y luego una en cada lateral. Esta mesita en principio va a ir colocada en un sitio donde se van a ver los tres lados, así que los tres tienen que estar igual de bonitos. Voy a elegir la flor que quiero porque vienen diferentes flores y voy a intentar cuadrar a ver cuál de ellas queda mejor en el frente y cuáles quedan mejor en los laterales. Una vez tengo decidido cuál de las flores utilizar, me pongo manos a la obra. Los transfers son muy fáciles de utilizar, el único hay que tener un par de cuidados. Lo primero, la superficie debe de estar limpia de polvo porque si no el transfer le costará más adherirse, hacia que después de lijar hay que pasar con un trapito para eliminar los restos de polvo. Quitando eso, todo lo demás es muy fácil. Si nunca los habéis utilizado, os recomiendo que probéis porque os van a encantar, porque la verdad que son muy fáciles y el acabado que se consigue con ellos es espectacular. Elijo el transfer que quiero, sé dónde va a ir, le quito el plástico protector, lo apoyo sobre la superficie y ahora todo lo que hay que hacer es frotar. Yo utilizo esta herramienta que es específica para los transfers, pero dentro de cada transfer viene una especie de palo parecido a los palos de los helados, pero un poco más grande, de madera, y con él se frota y también funciona igual. A medida que se va afrontando, luego se va levantando poco a poco el plástico y se observa si el dibujo todavía está pegado al plástico, se vuelve a bajar y se frota con más fuerza. Lo normal es que el dibujo pues se vaya transfiriendo desde el plástico a la superficie. Una vez está en la superficie ya se queda ahí pegado, es súper resistente, aunque luego es recomendable protegerlo, pero ya no se va a despegar más. Voy a colocar una flor en cada uno de los laterales y la mesita va a tener la particularidad de que dependiendo de qué lado se vea, se va a ver de una forma o de otra porque las flores no son iguales. Y con esto he concluido el exterior de la mesita. Solo me falta el interior. Lo voy a pintar en un tono liso. Voy a utilizar este tono verde muy bonito y se va a ver así. Voy a dar en total 2 manos de pintura en el interior para conseguir la cobertura óptima. Una vez tengo el interior pintado, voy a añadir el mismo stencil que he aplicado en el exterior, lo voy a poner en el interior de la puerta. La forma de aplicación va a ser exactamente la misma. Voy a utilizar una vez más el adhesivo reposicionable y voy a utilizar la pintura dorada. Os comento que todos los materiales que estoy utilizando en esta renovación, luego en la descripción del vídeo os dejaremos un listado con los materiales y el enlace a donde podéis conseguirlos. Los materiales, por ejemplo, de Redesign with Prima, como son los transfers, los podéis conseguir en nuestra página web. Y la pintura, lo demás, os dejamos enlace a Amazon para que podáis verlos ahí. Llegada a este punto, puedo decir que la decoración de la mesita está concluida. Ahora me falta proteger el trabajo. Voy a utilizar un barniz incoloro mate y voy a dar 2 manos de barniz para que quede perfectamente protegido. Se podría
proteger con cera. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más el barniz porque el efecto es más duradero. Tener en cuenta que siempre que protejáis algo con cera, eso no es una protección definitiva. Esa cera luego hay que ir reaplicándola con el paso del tiempo porque una vez se va la cera, el trabajo queda al descubierto, entre comillas. Utilizando el barniz eso no ocurre. Dos manos de barniz lo estoy aplicando con esponja, se podría aplicar con un rodillo o con una brocha perfectamente. Con la parte de madera prácticamente concluida, solo a falta de volver a colocar el tirador de la puerta, me voy a centrar en la cubierta, que si recordáis era esta pieza de mármol que estaba bastante estropeada. Voy a intentar recuperarla lo máximo posible. Voy a aplicarle ácido oxálico. Esto lo que va a hacer es quitar las manchas y blanquear. Voy a utilizar directamente el ácido porque lo tenemos preparado en el taller de haberlo utilizado en otra cosa. En caso de que no tengáis ácido oxálico, hay unos productos específicos para recuperación de mármol que tienen pues ácido oxálico, aparte tienen otros componentes que de hecho es mejor que el ácido oxálico solo, pero así como veréis también ha funcionado bastante bien. Lo pincelo todo bastante bien con el ácido, lo dejo actuar hasta alrededor de una media hora aproximadamente y a continuación lo he frotado con un cepillito de dientes viejo. Es importante que sea algo que no raye. Aquí no se puede utilizar un cepillo de alambre, por ejemplo. Hay que utilizar un cepillo relativamente suave y se frota y con eso pues se elimina gran parte de las manchas. En las zonas donde había restos de pintura pegados al mármol que no salían frotando con el cepillo, he utilizado un rascador. Lo mismo el rascador que no raye. Yo utilizo este que se parece mucho a los limpiadores de las vitrocerámicas. Se puede rascar sin miedo a que quede marca. Y ahora llega el momento de la verdad. Después de haber dejado actuar y después de haber frotado muy bien, llega el momento de aclarar. Esto es importantísimo, hay que aclarar, hay que eliminar muy bien los restos de ácido de las superficies. Para ello voy a utilizar agua, en este caso agua templada, y una bayeta, un trapito, y lo voy a limpiar, o mejor, a lavar todo muy bien para que se eliminen todos los residuos. Y así es como se ve. Así es como llegó el mármol a nuestro taller y esto es lo que hemos conseguido hacer. No está perfecto, pero el cambio es impresionante. Y esta renovación ha llegado a su fin. Antes quiero que recordéis cómo era la mesita cuando llegó al taller, que era este mueble oscuro estropeado del mármol. Acabamos de hablar y ahí la diferencia está clarísima. Lo que es el resto del mueble, pues preparados. Aquí viene el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el cambio? Quiero que os fijéis en los detallitos de los dorados alrededor del cajón, que por cierto lo hemos forrado con papel porque estaba muy estropeado. El interior pintado en este tono verde precioso que va a juego con algunos detalles verdes de los trasfers del exterior. Como ya os comenté, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los productos que hemos utilizado. Por vuestra parte, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, no dudéis en escribirnos en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación o restauración.